Roberto Bolaño es uno de esos pocos escritores verdaderamente imprescindibles. Escogí con mucho cuidado la palabra imprescindible porque no tiene una connotación que sea exactamente como de que algo es bueno o malo, lo cual por supuesto que algo nos parezca bueno o malo se presta a una cierta subjetividad, a una sensibilidad que puede variar de lector a lector. En este caso imprescindible va más bien en el sentido de que algo es necesario. Muchas veces, sobre todo en la actualidad, creo que a veces desvirtuamos las palabras, las tergiversamos, las erosionamos, les cambiamos el sentido. A cualquier persona ya en redes sociales le dicen que es un facho o un comunista y dices, espérame, o sea, facho pues era Mussolini, era Franco, comunista, bueno, Lenin, Trotsky, o sea, ya cualquier persona le dicen cualquier pendejada y cada cosa, cada palabra tiene su significado y tampoco no hay que malbaratarlas. En este caso, estoy usando con toda la conciencia la palabra imprescindible. Siento que Roberto Bolaño es de esos pocos escritores que cualquier lector que tiene la necesidad de buscar cierto tipo de literatura que, más allá incluso de la mera calidad literaria, que por supuesto le sobra a Bolaño, sino por su influencia, su trascendencia, lo que representa su obra y en particular de la que vamos a hablar hoy en la historia de la literatura, así con mayúsculas, es un escritor imprescindible. Nadie podría escamotear o decir, por ejemplo, que Julio Cortázar, no es un escritor imprescindible. Claro que lo es. Rayuela es un libro y es una novela, por supuesto que imprescindible. Yo lo he contado un poco por encimita en este canal, en algún otro video. Nunca he tenido la experiencia fantástica y mágica que muchas personas cuentan haber tenido con Rayuela. He intentado 3 veces leerla y me he quedado a medio camino porque no he conectado con esa novela. Ahora, ¿preferiría no haber nunca leído a Rayuela? Claro que no. Como lector siento pues que son de esos libros que debes de leer en algún momento. Y hay muchas otras cosas de Cortázar que sí me gustan, Rayuela no. En este caso, el libro del que vamos a hablar hoy, que es Los Detectives Salvajes, y el autor, su obra en general, la obra de Roberto Bolaño, creo que está más allá de cualquier discusión, que es imprescindible para las lectoras y los lectores que tienen ciertas aspiraciones estéticas, emocionales, de experiencia literaria. En fin, siempre digo esta referencia porque me gusta mucho y porque puedo, porque es mi canal. Decía mi padre que todo gran libro conlleva siempre 2 grandes experiencias. Una, por supuesto, es leerlo, pero la otra es hablar de él. Me siento muy feliz porque hoy tenemos un video espectacular, un video que mucho tiempo llevo queriendo hacer. Hoy vamos a hablar de Los Detectives Salvajes. Un poco a grosso modo, mi intención son 3 cosas. 1, compartirles mi experiencia personal con Los Detectives Salvajes. 2, hablar directamente del libro. Y 3, justificar por qué Roberto Bolaño y por qué en particular este libro es imprescindible. Saludos, lectoras, lectores, gente pensante de internet. Mi nombre es Moroni y esto es El Pensador de Café Frío. Yo encontré a Roberto Bolaño en una etapa de mi vida donde ciertamente leí también otras cosas que me marcaron. Creo que es una etapa linda para los lectores porque sin duda escrituras y escritores como Bolaño terminan germinando de una manera abundante, terminan generando raíces profundas en uno y son experiencias transformadoras, literariamente hablando, pero también de vida. Yo tenía 16 años y trabajaba en un lugar aquí en el centro de Guadalajara. Al mediodía en ese lugar nos daban 1 hora para comer. Entonces yo a veces no tenía para comer y lo que hacía era irme a leer al Sanborns, que para quien no es de México, Sanborns es una cadena de tiendas como de conveniencia que existen aquí en México
que igual venden pantallas de televisión, que perfumes, que cosas de farmacia, que etcétera, etcétera. Y tienen una sección muy chida donde tienen libros, donde tienen todos los periódicos que se publican en el país, revistas, lo mismo de chismes de la farándula que de deportes, de música, de ciencia, en fin. Iba ahí a pasar el tiempo, a matar el tiempo, a distraer el hambre, a leer. Yo en aquella época me gustaba mucho leer la revista Rolling Stone, la gringa. Ahí tenían también revistas de importación, ¿no?, de Estados Unidos, y me ponía a leer la Rolling Stone. Me gustaba mucho ponerme a ver las nuevas reseñas de los discos, algunos reportajes, y recuerdo claramente que en una ocasión incluso venía en la portada, ¿no? Era como uno de los highlights de ese mes: las 50 personas que están transformando Estados Unidos. Era una lista formada por 50 hombres y mujeres de diferentes ámbitos. De la tecnología, por supuesto, estaba Mark Zuckerberg o Elon Musk; de la música, de las artes, de la televisión, etcétera, ¿no? Pues la empecé a ojear, por supuesto, algunos nombres que Barack Obama, que Scarlett Johansson, pues ya los conoces, ¿no? Pero me llamó la atención un nombre que inmediatamente pues reconocí que no solo que yo no lo conocía, sino evidentemente no era una persona anglosajona, o al menos su nombre no parecía anglosajón: Roberto Bolaño. Inmediatamente pues suena como o mexicano o latinoamericano, y nunca lo había escuchado. Venía ahí una fotillo de este hombre un poco medio serio, medio, no sé si decir taciturno, pero me llamó inmediatamente la atención por el nombre. Leí la pequeña como reseña o ficha que venía acompañando su nombre, y hablaba de que era un escritor chileno que había muerto y cuya literatura estaba influenciando la cultura de Estados Unidos, no sé qué, ¿no? Inmediatamente me conectó. Después, cuando me fui a mi casa, pues lo googleé, empecé a investigarlo. Un autor efectivamente chileno, pero que había vivido en México, que había vivido en España, que para cuando yo me estaba enterando de su existencia ya había muerto, que había escrito una obra increíble y fantástica que se llamaba 2666, que está considerada la mejor novela escrita en lengua española de los últimos 30 años, que la había publicado después de su muerte, cuando con el filo de la guadaña de la muerte aquí seguía escribiendo hasta el final, hasta sus últimos días, que era un tipo que vivió el golpe de Estado en Chile, que pasó su juventud en México, que había ido a España y antes de haber logrado el reconocimiento pasó penurias económicas, pero que jamás abandonó su sueño de escribir, de crear, que era un tipo que también era poeta, que había escrito cuentos, que había escrito una novela que había marcado una generación, que la comparaban con Rayuela y con otras novelas que en generaciones anteriores habían marcado a los lectores alrededor del mundo. Una novela que en su año había ganado el Rómulo Gallegos. Ahorita en el 2020 está suspendido ese premio y ojalá lo sigan haciendo, pero en su momento, cuando lo ganó Bolaño, el Rómulo Gallegos era un premio, un galardón de mucho prestigio en la literatura de lengua española. Lo ganó Ricardo Piglia, Javier Marías, Enrique Vilamatas, escritores grandes, ¿no? Yo ya he leído algunas cosas en anagrama, por supuesto a los beatniks, a los escritores del realismo sucio, a John Fante, a Bukowski. Y él estaba publicado en anagrama, que ya eran autores que a mí me gustaban mucho, estos que mencioné, y había ganado el premio más prestigioso de anagrama, que es el Herralde de Novela, que de todos los de las que entregan las editoriales, pues es el que tiene una fama y una reputación mejor. Han ganado ese premio Mariana Enríquez, Ricardo Piglia, Guadalupe Nettel, Martín Caparrós, Juan Villoro.
Javier Marías, o sea, escritores igual, de un renombre importante, que este tipo había publicado varias cosas y desgraciadamente le ha ido mal. Y incluso lo cuenta el propio Jorge Ralde en una de sus biografías y en las entrevistas, como la importancia, ¿no?, de tener un editor que apueste por la literatura más allá de por los números, que es algo que parece cada vez más impensable o cada vez más extraordinario, ¿no? Él, antes de esta novela, ya había publicado Estrella Distante, que desde que se publicó y hasta la fecha de hoy sigue siendo, tanto como para críticos como para lectores, una de sus novelas y de sus trabajos en general más apreciados, más celebrados. Y sin embargo, en su día no había vendido ni 2000 ejemplares. Y de todos modos, don Jorge Ralde apostó por él. Y entonces salió Los Detectives Salvajes. Este golpe de autoridad en la mesa, donde al fin toda esta reconocimiento y fama que lo había eludido durante tantos años, por fin llegaba al chileno. Evidentemente, en su momento no fue el boom que ha sido, desgraciadamente, ya después de su muerte, este fenómeno Bolaño, cuando entonces, como ha pasado con muchos otros creadores importantes, pues su muerte relativamente prematura dota ya de un aura mucho más legendaria, la de por sí ya legendaria historia que había detrás de él, ¿no? Después, cuando vienen las traducciones en Estados Unidos y es este boom cultural, que de repente estaba en boca de todos, ganando el National Book Critics Circle, cuando otros escritores contemporáneos, como Jonathan Franzen y como, pues, gente bien picuda, no, Roberto Bolaño y no sé qué. Yo no le tocó vivir el super boom, pero sí le tocó vivir un poco las mieles del éxito. Yo creo que en un principio me acojonó un poco la reputación de Los Detectives Salvajes, por una parte, y por otro, pues lo estrictamente como literario, ¿no? Porque cuando empecé a investigarlo, pues que era un libro de casi 700 páginas, me enteré que era un libro contado en 3 partes, formado por 3 partes. La primera y la tercera, que pues están compuestas por los diarios de uno de los personajes principales de la novela, que es Juan García Madero, un aspirante a poeta que por azares del destino termina encontrándose con un grupo de poetas, digamos que contraculturales, que son los real visceralistas, en particular sus cabecillas, que son Arturo Belano y Ulises Lima, que yo ya sabía para ese entonces de los muchos vasos comunicantes que había entre la literatura de Bolaño y su vida real. Y en este caso, él mismo se había convertido en el héroe, en uno de los héroes de su novela, transfigurado en el personaje de Arturo Belano, y a su mejor amigo, que en la mítica entrevista en Chile, en el programa de La Belleza de Pensar, esta que todos los fans de Bolaño hemos visto, se refiere a él como el personaje más extraño que había conocido en su vida. No solo dice que era su mejor amigo, dice que parecía que venía bajado de una nave extraterrestre, ese que dicen y que viene aquí, que leía en la regadera, y que en la vida real existió y fue también otro poeta de este grupo literario que se llamaba Mario Santiago Papasquiaro. En fin, toda esta historia donde en la primera y la tercera parte García Madero nos va contando cómo va frecuentando este grupo de personas, cómo se va involucrando, por una parte en el quehacer de la poesía, pero también en la bohemia, en la aventura y en el descubrimiento del amor, del sexo, de la noche, de la pasión, de la clandestinidad, en fin. Cómo eventualmente esta novela, que está ambientada en la Ciudad de México, este tipo de novelas, por cierto, donde su ambientación es casi un personaje, y no un personaje más, sino un personaje de un peso, de un protagonismo increíble. En este caso, todos los recovecos y los lugares donde se juntan y donde discurren las aventuras de los protagonistas de esta novela y que están retratados, y que en la vida real la gente va a los cafés, a las calles, a los parques,
que están retratados aquí, ¿no? Porque es esta cosa donde la literatura se termina desbordando y termina volviéndose la vida misma, ¿no es cierto? Luego esta parte, que es la más numerosa de la novela, que es lo de en medio, donde ya no es García Madero el que nos cuenta la novela, ya no lo vemos a través de sus ojos, sino a través de la mirada de 50 y pico de personajes que a través de sus testimonios, de unas especies de entrevistas que nunca queda claro quién está recabando todos estos testimonios y que se extienden en un lapso de tiempo que va más allá de 20 años, que empieza, la parte de García Madero es en el año 1975 finales y principios de 1976, y todos estos 50 y pico de testimonios están entre 1976 y 1996, a lo largo del tiempo, cómo todas estas miradas nos cuentan cómo fue que en algún momento conocieron o los afectó o vieron a los detectives salvajes, a Arturo Belano y a Ulises Lima, pero ya no solo en la Ciudad de México, sino evidentemente se bifurcan los caminos de los detectives salvajes, porque eventualmente uno se va a España y el otro a Francia, o a Israel, o a África, o a Sudamérica, donde ya se empieza a volver una telaraña y una maraña grandísima de historias, de ciudades, de continentes, de anécdotas, algunas más entretenidas, otras menos, pero empieza a volverse de una densidad esta novela y de una complejidad en el buen sentido, no en una como cosa aburrida o de la complejidad, sino la complejidad, el goce. Por eso esta novela tiene tantos fans que la promovemos y la gozamos, ¿no? Pero yo evidentemente todo esto de las diferentes partes y de la polifonía y de que abarcara tantas cosas, pues sí me acojonaba ciertamente un poco, ¿no? Yo creo, y yo al menos recomiendo ese camino, no creo que sea el único camino, pero se me hace que es un camino que funciona, al menos a mí me funcionó. Empecé primero, cuando empecé a leer de Bolaño y me obsesioné con él, yendo, por así decirlo, de menos a más. Empecé a leer sus cuentos primero, por supuesto Llamadas Telefónicas, después leí su poesía, Tres, que es un poemario extraordinario, ahorita es un poco inconcebible. Una parte de Tres está contenida en La Universidad Desconocida y en su poesía reunida, pero en particular ese poemario a mí se me hace... ¡push! Luego, por supuesto, Putas Asesinas. ¡Qué cabrón le pone a un cuento y a un libro Putas Asesinas! Y ya empezaba no solo como a sentir la fascinación por la vida de Bolaño, sino también ya por la literatura que estaba experimentando. Evidentemente, Bolaño es de esos escritores que tiene la capacidad como de construir un mood, que construye un universo donde como que te identificas, mejor dicho, identificas. También te identificas, pero identificas que estás leyendo algo de Bolaño por el tipo de historias que cuenta, por los personajes, por los ambientes. Hay veces, por supuesto, que hay personajes que se repiten entre historias y historias, hay personajes que aparecen aquí, que aparecen en otros cuentos, pero ya notas que estás leyendo algo de Bolaño, ya sea que estés leyendo uno de sus cuentos, uno de sus poemas, sabes que estás leyendo algo de él. Entonces ya era ambas cosas, la fascinación por su vida y la fascinación por su literatura. Yo tenía una novia por aquella época, ya le estaba yo contando, no, oye, mira, leí este cuento, Vida de Anne Moore, no manches, mírale esta parte, está increíble. Y yo creo que le estaba machacando y machacando tanto, que cuando llegó mi cumpleaños, un par de meses después de que yo había conocido por primera vez la existencia de Roberto Bolaño, me regaló Los Detectives Salvajes. Desgraciadamente no es sino es otra versión, mejor dicho, otro ejemplar de esta misma versión del compacto Sanagrama, pero que algún día contaré esa historia de cómo un maldito me lo robó. No lo juzgo, pero sí lo odio con todo mi corazón, maldito seas. Pero me regaló Los Detectives Salvajes y entonces fue por fin atreverme a entrar
Y me arrepentí un poco de no haber entrado antes, porque me pasa mucho, y yo siempre lo repito con la literatura de Bolaño, que sí, todas estas cualidades grandiosas literariamente hablando, que hacen que sea un autor, el chileno, pues altísimo, realmente para el lector así como normal, promedio, no es tan complicado empezar a leer a Bolaño. O sea, hay autores que inmediatamente, pues sí es de una densidad, de una complejidad, por la prosa, por no sé, cosas como la estructura que a veces te cuesta entrar. O sea, no es fácil entrar a leer a Thomas Pynchon, por ejemplo. Con Bolaño pasa algo bien padre, porque genuinamente es un autor que permite que lo leas, que empiezas a leerle y te sientes a gusto con su prosa, con la manera en cómo empieza a desarrollar sus historias, con su sentido del humor, con su ironía. Y ya después, por supuesto, vas a apreciar que detrás hay un autor muy listo, con unas intenciones muy perversas, pero también muy logradas, ¿no? Literariamente, que tiene detrás de él un bagaje literario importantísimo, que de verdad está buscando esta cosa que, de nuevo, no es exagerada, de abrir nuevos caminos o senderos literarios, no sé si por los que nunca se han dado, pero sin duda por los que se han atrevido a andar pocos autores, porque es más complicado andar por ellos. Y en fin, desde el principio fue una experiencia formidable leer Los Detectives Salvajes. No tardé tan poquito en leerlo, sí me la aventé como en un mes y medio. No tanto como por lo complicado, sino porque pues, al final del día es un libro chonchito que abarca muchas cosas y que vale la pena disfrutarle, porque precisamente, y es a lo que voy, yo creo, cuando leo e investigo en internet, en grupos de Facebook, en foros, en videos, sobre otros lectores que le han leído, y sin duda creo que a personas con sensibilidades distintas, pues quizá les puede decir cosas por supuesto diferentes, ¿no? Hay gente que va a identificarse más con María Font, o con Ulises Lima, o con Amadeo Salvatierra, etcétera, etcétera, pero al final del día la experiencia literaria y de vida que representan Los Detectives Salvajes tiene puntos en común entre todos estos lectores, y por eso se forma como esta comunión rara. O sea, te sientes como si formaras parte de algo, como si fueras cómplice, ¿no? Yo creo que para hablar de Los Detectives Salvajes se puede hacer a través de dos preguntas. Uno, ¿qué cuentan Los Detectives Salvajes? Y otro, ¿de qué tratan Los Detectives Salvajes? Cada pregunta es distinta, tiene connotaciones, intenciones diferentes, y se puede responder mediante dos analogías distintas. A lo mejor esto ya suena un poco exagerado de mi parte, pero de verdad es así. Voy a tratar de responder de manera medianamente coherente estas dos preguntas. Espero ser como claro, porque de verdad es algo que le he dado vueltas en mi cabeza y se me hace muy interesante, ¿no? ¿Qué cuentan Los Detectives Salvajes? Eso se podría responder, por ejemplo, usando como una analogía o imaginándonos como una matrioshka, ¿no? Estas muñequitas rusas de diferentes tamaños que están metidas una dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra. ¿Qué nos cuentan Los Detectives Salvajes? Pues la historia de Cesárea Tinajero, una poeta en los años posteriores a la Revolución Mexicana que un buen día decide salir de la Ciudad de México donde vive y perderse en el norte del país, en específico en Sonora, perderse y olvidarse del mundo que ella conoce y que la conoció, y volverse un fantasma. Después otra matrioshka puede ser que Los Detectives Salvajes habla de la búsqueda por parte de los detectives salvajes, Ulises Lima y Arturo Velano, de este fantasma, de esta figura inacible, esquiva, de esta leyenda que es Cesárea Tinajero, que ella es la fundadora de este movimiento poético del que ellos son herederos, y que por supuesto para ellos buscar a la matriarca y al espíritu de este movimiento pues es importantísimo, ¿no? El aura como de mito, ¿no?, que hay en torno a ella, que nomás existe un poema, que algunos privilegiados podrán ver,
pero no se sabe si está muerta, si está viva, qué se dedica, sigue escribiendo, no sigue escribiendo, quién sabe. Y es la búsqueda de Cesárea Tinajero por parte de los detectives salvajes. Otra matrioshka puede ser pues, realmente que no habla más allá que hablar de la búsqueda de Cesárea Tinajero. Cesárea Tinajero quizá es un MacGuffin, ¿no? Este recurso a través del cual a veces lo usan los creadores, tanto en literatura como en cine, que es un mero pretexto para echar a andar una historia. Porque si te pones a verlo, pues esta historia trasciende mucho más allá del lapso de tiempo donde están buscando a Cesárea Tinajero. Se extiende hasta 20 años, a muchos lados, donde ya evidentemente hay otro tipo de búsqueda, la búsqueda de la vida, de las experiencias, de sus caminos, de otras cosas. Entonces, trata de la vida de los detectives salvajes. Pero también otra matrioshka más grande incluso pudiera ser, pues habla de la vida de los personajes que están aquí, ¿no? Esas 50 y pico de voces narrativas, esta polifonía a través de la cual vemos diferentes cachitos de la vida y de la personalidad de quiénes eran estos detectives salvajes, pero que al mismo tiempo nos están contando su vida. Entonces trata de la vida de un chingo de personas que estuvieron en contacto con los detectives salvajes, incluso más allá. Pues bueno, ya te puedes casi poner una cosa existencial, filosófica, metafísica. ¿De qué hablan los detectives salvajes? O más bien aquí ya hacemos el cambio a no que nos cuentan los detectives salvajes, sino de qué trata los detectives salvajes. Y aquí yo creo que ya la matrioshka la podemos cambiar por un caleidoscopio, ¿no es cierto? Depende un poco, por supuesto, de la experiencia, de las cosas que cada quien trae en su alma, en su cabeza. Alguien te puede decir que los detectives salvajes es sobre la búsqueda de la poesía, de la aventura, de la vida. Alguien te puede decir que no es exactamente la búsqueda, sino de la experiencia. Por ejemplo, algunos lectores han tenido la pericia, la inteligencia, la sensibilidad de hacer un poco una analogía entre los detectives salvajes y En el camino de Jack Kerouac, ¿no? Tienen algunas cosas sin duda en común. Aquel libro también está protagonizado principalmente por dos personajes, Dean Moriarty y Neal Cassidy, que en la vida real existieron, eran el trasunto del propio autor y de su mejor amigo, Jack Kerouac y Neal Cassidy, ¿no? Y trata también los detectives, En el camino, de un viaje que se extiende a través de cierto lapso de tiempo, donde viajan a diferentes ciudades, donde van viviendo varias cosas, conocen personas, pero realmente, ¿de qué trata realmente On the Road de Jack Kerouac? No puntualmente de los viajes, sino de la experiencia, de la búsqueda, de la aventura, de la amistad, de el sentimiento de estar vivo, el frío, del hambre, del amor, del sexo, del jazz, del cielo estrellado, de la fraternidad, de buscar sentirnos vivos. Yo creo que en ese sentido, sí, por supuesto, los detectives salvajes tratan de la poesía, de la vida bohemia, de la literatura, de cómo era Latinoamérica en los 70s, de todos estos personajes. Se habla de los Font, de Amadeo Salvatierra, de todos estos personajes que están contenidos aquí, pero más allá de eso es la experiencia que está aquí contenida. Yo creo que por eso uno termina teniendo una sensación de esta cercanía y de este conecte emocional con Bolaño, con este libro, porque esta complicidad que se construye y identificar cachitos de uno mismo en diferentes personajes, o incluso la simple necesidad, esta como especie de nostalgia feliz que tienes cuando sientes el libro y te sientes tan lleno de sensaciones, donde la literatura ya se ha desbordado tanto, y a pesar de que cierres el maldito libro, te sientes ya empapado de ella y tienes la necesidad de salir a ver el mundo y experimentarlo y a sufrirlo, pero también a gozarlo, igual que lo hacen los que están hablando en esta novela, ¿no? Salir a
embriagarte o a agarrarte a putazos o a coger o a que te rompan el corazón o a escribir poesía o a viajar o a hacer muchas cosas. Y por eso este tipo de novela, más allá de todos sus muy puntuales aciertos, como una novela de una prosa muy agradable, de una estructura narrativa sin duda arriesgada, de todas estas como hilos, estas experiencias, estas visiones que convergen a través de un montón de personajes que están girando en torno a los detectives salvajes, y cómo conforme va avanzando el libro, incluso en los momentos donde tú de repente pierdes un poco como la claridad de qué pedo que está pasando, cuando cierras el libro, cuando lo terminas, te das cuenta que cada cosa que está contenida aquí está por algo, no está por casualidad, no está simplemente por hacer un libro más gordo para que lo puedas vender un poco más caro, sino todo lo que está aquí es necesario, no sobra nada, no le sobra una coma, no le sobra un personaje, no le sobra algún comentario sobre la literatura mexicana o una anécdota sobre una cárcel en Israel o sobre... Ya me entiendes, me imagino, porque si estás a esta altura del video es porque eres lector de Bolaño y yo probablemente no te conozco, pero te abrazo y te quiero porque, de nuevo, la experiencia como colectiva que tenemos los lectores de Bolaño es una cosa que trasciende la mera literatura, que por supuesto sería imposible sin la literatura, pero va mucho más allá. Por eso yo siempre invito a mis amigos, a las chicas con las que salgo, a la gente que conozco en internet, a leer este libro, porque creo que es una experiencia y que se debe de vivir, imprescindible. Al final del día puedes decir, no me gustó, me aburrió, está bien, puso este pedo, no mames, o sea, no me identifico, pero hay, por el contrario, un montón de ejemplos de gente que poco tienen que ver con un chico de 17 años en la Ciudad de México en 1970, que estudia Derecho pero realmente quiere hacer poesía, en fin, que poco tiene que ver con lo que está aquí y a lo mejor vive en Buenos Aires o a lo mejor vive en Sydney o a lo mejor vive en Moscú y le habla. A pesar de eso le habla, Bolaño ya muerto, le sigue hablando a estas personas, sigue conectando con ellas. Hay que leerle, hay que seguir leyendo y hay que recomendarlo y ojalá más personas puedan tener el privilegio de poder leer a un Bolaño que sin duda lo seguirán descubriendo y seguirá ganando lectores conforme pase el tiempo, porque este libro tiene 20 años y parece que se escribió ayer, tiene una vida y tiene una intensidad y vibra de una manera como solo ciertos libros vibran, y pasan 50 años y sigue un chavito o una chavita abriéndolo y descubriendo un mundo y se le abre la existencia y la mirada y la sensibilidad te transforma, te cambia y cierras el libro y eres otro, ¿no? Es fantástico y es impagable, ¿no? Yo, si existiera todavía Bolaño y hasta donde esté yo, por eso lo quiero tanto y por eso forma parte de mi educación sentimental y sería otra persona si jamás hubiera leído este libro. En fin, si llegaron hasta acá les agradezco por haber visto. Si son nuevos por acá, pues los invito a que se suscriban. Si ya forman parte de esta comunidad, ya saben que abajo en los comentarios podemos seguir con la conversación. Si me quieren sugerir alguna otra cosa para que reseñe, si tienen alguna experiencia sobre los detectives salvajes o sobre Bolaño en general que quieran compartir. Y pues nada, estamos en contacto aquí. Nos vemos en Instagram, donde saben que también les subo contenido de diferentes tipos y también estamos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. Leamos, gocemos, busquemos estos libros muy escasos que nos hacen sentir vivos. Nos vemos la próxima.